Un saludo a todos los youtubers que les gustan los drones y a los mirones también. Este video es para comentarles algunas cosas, algunos detalles que me han pasado. Tengo que serán como unos 5 o 7 meses que empecé a juntar los drones. Hace poco tuve un problema con que es el microdrone 3.0. Cuando me lo regaló mi novia, cuando me lo dieron, pues lo volé y todo. Chequé el vuelo invertido para que volara así, pero no funcionaba. Y el día de hoy me animé por abrir el control, abrirlo. Yo me imaginé que a lo mejor algún cable de este stick no estaba conectado. Lo abrí y sí, así era, afirmativamente así era, estaba desconectado el cable, es por eso que no accionaba. Ya con un cautín lo soldé y ya lo pude volar con vuelo invertido. Aquí atrás le hice una ranura aquí. ¿Por qué? Porque como aquí va conectado ¿cómo se llama? La cámara, la videocámara, entra aquí, ahí entra, se conecta. A la hora de poner la batería me estorbaba, entonces por eso le hice esa ranura y así ya no me estorba. Y le quité los protectores, mucho mejor. El Phantom, una vez volándolo, no sé qué pasó, lo tenía como unos 15 a 20 metros de altura, cayó de trancazo y se me despegó esta parte. Le eché silicón a todo alrededor y pues así ya aguanta un poquito más. El mini microdrone, a ver si se alcanza a ver, no se alcanza a ver, no. Me salió muy bueno, es para volar en interiores, casi exteriores, pues solamente que no haya mucho aire, se lo recomiendo, pero si hay aire, no lo pueden volar bien a gusto, se mueve mucho, no aguanta. El Cima, me encantó. Para empezar con los drones, yo les recomiendo mucho que se compren tiene muy buena estabilidad y aguanta los trancazos. Mientras menos pesos tengan, los drones les dura más la batería. Yo por un lado le quito los protectores, pero claro, en espacios abiertos y no hay mucho problema. Y de preferencia que sea en campos, para que se les llegue a caer, no caen tan duro como en pavimento. Fue el primero que me regalaron, que me hice vuela bien, el helicóptero. Y es su cable, su cargador, tiene 15-20 metros. Y todavía no le ha salido muy bien a volar a espacios libres. He salido, pero no espacios tan libres. Ya más adelante ya checaré a ver qué onda. Pero sí, les recomiendo mucho el Cima X5C si empiezan a volar los drones. Me faltó otro, nomás que el otro lo perdí, el Nighthawk. Lo perdí, ese me gustaba mucho, me costó como 1800 en Coppel. Me gustaba mucho, era rápido, tiene estabilidad, aguantaba aire. Muy bueno, me encantaba ese, pero lo perdí. Lo subí a mucha altura y se lo llevó una ráfaga de aire a una laguna y ya no lo pude recuperar. Ni lo encontré ni nada. Ya nada más me quedé con el puro control. ¿Qué es el control? Del Nighthawk. Estas son las cajas del microdrone. Cargadores tengo ahí arriba. Baterías. Bueno, eso es todo por hoy. Si les gustan mis videos, dale like, chequen mi canal, denle like. Cualquier pregunta, comentario, con gusto. No sé mucho, pero lo poco que sé les podré ayudar en algo. Hasta luego.